El salón de recepciones diplomáticas a bordo de la estación Nexus Prime vibraba con los gorjeos, siseos y tonos melódicos de una docena de especies diferentes. Como Borak el meticuloso, observador cultural principal del Consejo Galáctico, observé los procedimientos con lo que ustedes, los humanos, podrían llamar fascinación morbosa. Estaba a punto de desarrollarse otra tediosa ceremonia de primer contacto y, francamente, ya había visto suficientes como para saber exactamente cómo iba a transcurrir. Los humanos por fin habían llegado a nuestro pequeño rincón de la galaxia. Ya era hora, teniendo en cuenta que llevaban apenas 2 siglos lanzando tubos metálicos al espacio. La mayoría de las especies necesitaron al menos 500 años de viajes espaciales antes de poder siquiera localizar nuestras estaciones diplomáticas, y mucho menos solicitar una audiencia con el Consejo. Pero allí estaban, representados por una pequeña delegación de 5 personas. Su líder, la embajadora Elena Vázquez, permanecía erguida con la espalda recta y la barbilla en alto, en ese peculiar gesto humano de desafío mezclado con confianza. Detrás de ella, el doctor Marcus Webb jugueteaba nervioso con su tableta de datos mientras la capitana Lisa Torres mantenía la mano apoyada con aire despreocupado cerca de su arma. Los otros 2, a quienes había catalogado como el comandante Jake Sullivan y la especialista Amy Foster, flanquearon al grupo con precisión militar. «Patético», murmuró el señor supremo Taxión desde su plataforma elevada. El representante de Corfac era conocido por su desdén hacia las especies más jóvenes, y los humanos eran prácticamente bebés según los estándares galácticos. Sus 6 brazos gesticularon con desdén mientras sus ojos compuestos se centraban en la delegación humana. Míralos correteando sobre sus 2 patas como insectos primitivos, y a su líder, una hembra. ¡Qué pintoresco! Chasqueé mis mandíbulas en lo que entre los de mi especie se consideraba una forma de diversión. Los Korak habían gobernado su sector durante más de 10.000 años, y su arrogancia no había hecho más que crecer con el tiempo. Habían sometido a 17 especies diferentes, convirtiendo sistemas estelares enteros en sus operaciones mineras personales. El propio Taxión había supervisado personalmente la subyugación de la pacífica civilización Celani hacía apenas 3 siglos. La embajadora Vázquez dio un paso al frente, y su dispositivo traductor cobró vida con un crujido. «Honorables miembros del Consejo Galáctico», comenzó, con una voz que denotaba esa extraña cualidad humana de emoción contenida. «Nos presentamos ante ustedes como representantes de la humanidad, buscando reconocimiento y relaciones pacíficas con todas las especies aquí representadas». Varios miembros del Consejo se movieron incómodos en sus asientos. Los señores de la colmena del sector 7 emitieron su característico zumbido, que se traducía, a grandes rasgos, en un leve interés mezclado con escepticismo. Las entidades cristalinas del borde exterior permanecieron inmóviles, como lo habían hecho durante las últimas 3 horas. «Relaciones pacíficas», repitió Paxión, con voz cargada de sarcasmo. «¡Qué refrescante! Otra especie que cree que puede simplemente entrar en nuestro dominio y exigir igualdad». Se puso de pie, su enorme figura dominando incluso a los miembros más altos del Consejo. «Dime, pequeño humano, ¿qué aportas exactamente a esta alianza? ¿Qué te hace digno de sentarte a la misma mesa que seres que han conquistado estrellas mientras tu especie aún descubría el fuego?» Me incliné hacia adelante en mi cápsula de observación. Aquí era donde las cosas solían ponerse interesantes. La mayoría de las especies o bien se acobardaban ante las tácticas de intimidación de Taxión o bien lanzaban súplicas desesperadas. Aceptación. Los humanos, sin embargo, parecían diferentes. Vázquez mantuvo el contacto visual con el soberano, con la expresión imperturbable. «Aportamos innovación», respondió con suavidad. «Aportamos adaptabilidad. Aportamos la voluntad de colaborar en lugar de dominar a los demás», señaló a su equipo. «Cada uno de nosotros representa diferentes aspectos del logro humano: ciencia, estrategia militar, exploración y diplomacia». Faxian rió. Un sonido metálico que resonó en la sala. Palabras admirables de una criatura tan pequeña, pero las palabras no significan nada sin la fuerza que las respalda. Descendió de su plataforma, sus pesados pasos reverberando en el pavimento. «Quizás necesiten una lección sobre cómo funcionan las cosas en la galaxia real». La tensión en la sala se hizo palpable. Podía sentir la incomodidad de los demás miembros del Consejo. Si bien los métodos de Taxión eran toscos, pocos se atrevían a desafiarlo directamente.
Los Korak controlaban 3 importantes rutas comerciales y poseían una de las flotas más grandes del espacio conocido. Embajador, susurró con urgencia el capitán Torres a Vázquez. Quizás deberíamos retirarnos, capitán, respondió Vázquez con calma, sin mostrarse nunca más reticente. Apartó la mirada de Tacción. Vinimos aquí para representar a la humanidad con dignidad. Eso es exactamente lo que haremos. Tacción se acercó hasta que se alzó imponente sobre la delegación humana. De cerca, la diferencia de tamaño era aún más pronunciada. El Señor Supremo medía casi 3 metros de altura, con una armadura titánica que cubría su torso y garras afiladas como navajas que se extendían de cada una de sus 6 manos. En comparación, Vázquez parecía un niño frente a un robot de combate. Dignidad, reflexionó Tacción, con un tono de voz amenazador. Déjame mostrarte lo que significa la dignidad en la galaxia real, humano. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que mis procesadores neuronales tuvieron dificultades para catalogar la secuencia de eventos. Tacción levantó una de sus enormes manos y golpeó a Vázquez en la cara con la fuerza suficiente para derribar a la mayoría de los seres. El sonido resonó en la cámara como un disparo. La delegación humana se puso tensa de inmediato. La capitana Torres comenzó a buscar su arma reglamentaria, mientras que el doctor Webb dejó caer su tableta de datos por la sorpresa. El comandante Sullivan dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. Lo que reconocí como ira humana. Pero Vázquez simplemente absorbió el golpe, dio un pequeño paso hacia atrás para mantener el equilibrio y giró lentamente la cabeza para encarar a Tacción. Un fino hilo de sangre le corría por la comisura de los labios, pero sus ojos permanecieron fijos y fríos. Bueno, dijo en voz baja, con la voz resonando claramente en la cámara ahora silenciosa. Fue un error. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Vázquez alzó el brazo derecho y le asestó un puñetazo directo a la mandíbula inferior de Tacción. El impacto produjo un crujido espeluznante que sentí más que oí, y el enorme Señor Supremo retrocedió tambaleándose, con los ojos compuestos muy abiertos por la sorpresa. La cámara se convirtió en un caos. La mitad de los miembros del Consejo comenzaron a gritar en sus respectivos idiomas, mientras que la otra mitad permanecía paralizada por el silencio atónito. Los guardias de Tacción comenzaron a avanzar, con las armas listas para disparar. Pero Vázquez alzó una mano que, de alguna manera, logró detenerlos en seco. ¡Alto!, ordenó, con una voz que ahora irradiaba una autoridad que parecía llenar todo el espacio. Su Señor Supremo atacó a un representante diplomático durante un acto oficial. Me limité a responder de la misma manera. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. Si desea continuar esta discusión por medios físicos en lugar de diplomáticos, estaré más que dispuesta a hacerlo. Tacción se agarró la mandíbula, dejando escapar un líquido verde entre sus garras. Sus ojos compuestos se clavaron en Vázquez con una intención que solo podría describir como asesina. Pero tras esa mirada, percibí algo más. Algo que jamás había visto en el Señor Supremo. Incertidumbre. ¿Te atreves?, siseó a través de sus mandíbulas dañadas. Insignificante partícula de protoplasma. ¿Te atreves a atacarme? Me atrevo a hacer lo que sea necesario para asegurar que la humanidad sea tratada con el respeto que merece cualquier especie soberana. Vázquez respondió. Quería saber qué aportamos a esta alianza. Nos negamos a dejarnos intimidar por los abusones, por muy poderosos que sean. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me encontré reconsiderando todo lo que creía saber sobre psicología humana. La mayoría de las especies que lograron viajar al espacio lo hicieron gracias a la superioridad tecnológica o a una mera ventaja numérica. Muy pocas combinaron la inteligencia con la audacia desmedida que acababa de presenciar. El presidente del Consejo, Meridis, un antiguo ser etéreo cuya especie había fundado el Consejo Galáctico hacía 8 milenios, finalmente habló. Su voz resonaba con la fuerza de eones, cada palabra cuidadosamente elegida. Esto no tiene precedentes. En toda nuestra historia registrada, ninguna especie ha agredido a un miembro del Consejo durante su primer contacto diplomático. Con respeto, presidente, dijo Vázquez, secándose de nuevo el labio partido. En toda su historia registrada, ¿algún miembro del Consejo ha agredido a un representante diplomático durante el primer contacto entre especies? Observé cómo varios miembros del Consejo intercambiaban miradas. La respuesta, por supuesto, era no.
El comportamiento de Faxian había violado unos 17 protocolos diplomáticos diferentes, pero su posición y poder hacían que pocos se atrevieran a recriminárselo. El humano plantea un punto válido, intervino la consejera Zafara del colectivo andromedano. Su forma cristalina centelleó al hablar. Si vamos a juzgar a los humanos por su respuesta a la provocación, también debemos juzgar la provocación en sí. Taxión gruñó, retirando finalmente sus garras de su mandíbula dañada. Los humanos han cometido un acto de guerra contra el Imperio Korak. Este insulto no puede quedar impune. ¿Guerra? Vázquez rió, y su risa carecía por completo de humor. ¿Quieren hablar de guerra?, preguntó, señalando a la capitana Torres, quien dio un paso al frente con su propia tableta. Muéstrales los archivos de Kepler Prime, ordenó Vázquez. La capitana Torres activó la pantalla holográfica y, de repente, el centro de la sala se llenó de informes tácticos, composiciones de flota y análisis estratégicos. Lo que vi allí me puso los pelos de punta. Mientras nos dirigíamos a esta estación, explicó Vázquez con calma, nuestros sensores de largo alcance detectaron 47 naves de guerra Korak concentrándose cerca del límite del espacio humano. Curiosamente, están posicionados en formación perfecta para un ataque preventivo contra nuestras colonias exteriores. La pantalla táctica hacía zoom en naves específicas, resaltando las configuraciones de armas y los generadores de escudos con una precisión inquietante. También hemos observado que estos barcos han estado navegando en silencio durante los últimos 6 días estándar, utilizando únicamente sensores pasivos. Un comportamiento muy extraño para una patrulla de rutina, ¿no crees? Los ojos compuestos de Vaxian se abrieron de par en par al darse cuenta de las implicaciones. Los humanos no solo habían detectado los movimientos de su supuesta flota secreta, sino que los habían analizado en detalle y preparado contramedidas. Además, añadió el capitán Torres con una leve sonrisa, nos hemos tomado la libertad de compartir esta información con varias de sus especies vecinas que podrían estar interesadas en los despliegues militares de Korak cerca de sus fronteras. Apareció un nuevo holograma que mostraba registros de comunicación y canales diplomáticos iluminándose en 3 sectores diferentes. El colectivo andromedano, los señores de la colmena e incluso los remanentes cuánticos, normalmente aislacionistas, de repente se interesaron mucho en lo que tramaban los Korak. Ya ves, amo supremo, dijo Vázquez, retomando de nuevo ese tono bajo y peligroso en su voz. Los humanos han aprendido algunas cosas sobre la guerra a lo largo de los siglos. Aprendimos que la mejor manera de ganar una pelea es asegurarnos de que el enemigo no pueda dar el primer golpe. Se acercó a Taxión, aparentemente ajena a su enorme corpulencia. También aprendimos que los bravucones suelen acobardarse cuando alguien les planta cara. La cámara quedó en completo silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Todos los presentes asimilaban la misma conclusión. Los humanos no solo se habían enfrentado a la potencia militar más temida en 3 sectores, sino que lo habían hecho con una combinación de valentía, inteligencia y pensamiento estratégico que desafiaba todas las suposiciones previas sobre su especie. El presidente Meridis carraspeó su garganta etérea, un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. Embajadora Vázquez, si bien su franqueza es sin duda refrescante, debemos abordar el tema de la violencia durante los procedimientos diplomáticos. Por supuesto, presidente, respondió Vázquez, recuperando su máscara diplomática. Me disculpé formalmente ante el Consejo por interrumpir estos procedimientos con violencia. Sin embargo, sostengo que mi respuesta fue proporcional y justificada dadas las circunstancias. ¿Y en qué circunstancias serían esas?, preguntó el consejero Vex de la coalición Espiral, mientras sus tentáculos se retorcían con lo que reconocí como una diversión apenas contenida. Las circunstancias de un líder militar que intentaba intimidar a un representante diplomático mediante violencia física mientras su flota se posicionaba simultáneamente para un ataque contra el territorio de mi pueblo, respondió Vázquez sin titubear. Según el derecho humano, eso constituye un acto de guerra, no de diplomacia. Los murmullos que recorrían la cámara eran decididamente diferentes a los de antes. Donde antes había conmoción e indignación, ahora había una reflexión profunda, y desde algunos sectores lo que parecía ser aprobación. Mientras tanto, Taxión se daba cuenta poco a poco de que su intento de humillar a los humanos había fracasado estrepitosamente. No solo no había logrado intimidarlos, sino que sus preparativos militares secretos eran ahora de dominio público, y su mandíbula palpitaba con cada latido del corazón. Esto no ha terminado, gruñó,
retrocediendo hacia su plataforma. Los Corfac no olvidan los insultos. Los humanos tampoco, respondió Vázquez con frialdad. La diferencia es que nosotros no empezamos peleas que no podemos terminar. Mientras Taxian se retiraba a su posición elevada, me encontré reevaluando todo lo que creía saber sobre esta nueva especie. En tan solo 10 minutos, lograron exponer una importante amenaza militar, demostrar tanto valentía física como inteligencia estratégica, y alterar por completo la dinámica de poder del Consejo Galáctico. Y lo habían hecho todo porque su embajador se negó a ser maltratado por un matón. Me di cuenta de que los humanos iban a ser unos vecinos muy interesantes. 3 horas más tarde, me encontraba sentado en mi cámara de observación privada, revisando las imágenes de lo que los noticieros ya llamaban la bofetada que se escuchó en 7 sectores. Mis mandíbulas chasquearon rítmicamente mientras procesaba las implicaciones de lo que había presenciado. En todos mis ciclos de observación diplomática, nada me había preparado para la pura audacia de estos seres humanos. Un suave sonido de campanilla indicó una transmisión prioritaria entrante. La forma holográfica del Canciller Supremo Corin se materializó ante mí, sus rasgos antiguos marcados por la preocupación y lo que podría haber sido diversión. Observador Borak, comenzó, con una voz que denotaba la autoridad de alguien que había guiado la política galáctica durante 3 milenios. Espero que las sesiones de hoy les hayan resultado educativas. La educación apenas lo abarca, canciller, respondí, ajustando mis sensores ópticos. Estos seres humanos han logrado algo que yo creía imposible. ¿Y qué podría ser eso? Hicieron que Taxion pareciera un niño caprichoso haciendo una rabieta, dije, con voz teñida de incredulidad frente a todo el consejo, y de alguna manera lo hicieron parecer justificado. La expresión del rector cambió a algo parecido a la aprobación. En efecto. Dime, observador, ¿cuál es tu valoración sobre su viabilidad a largo plazo como ciudadanos galácticos? Hice una pausa, reflexionando cuidadosamente sobre mis palabras. Señor canciller, creo que es posible que hayamos subestimado gravemente a esta especie. Demuestran pensamiento táctico, planificación estratégica y una resiliencia psicológica que desafía sus aparentes limitaciones físicas. Explicar. El embajador Vázquez no se limitó a reaccionar a la provocación de Taxian. Convirtió la situación en una lección para todo el Consejo. Ella puso al descubierto sus preparativos militares, demostró sus capacidades humanas y estableció su credibilidad como iguales en lugar de como suplicantes. Repasé mentalmente los momentos clave. Fue un magistral teatro político disfrazado de incidente diplomático. El canciller asintió lentamente, lo que nos lleva a nuestro problema actual. Daxion exige satisfacción. Alega que los humanos cometieron una agresión no provocada contra un miembro del Consejo. ¿Sin provocación? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Él la golpeó primero. Sí, pero él afirma que se trataba de un saludo cultural entre su pueblo, una prueba de fuerza y valía. Sentí como las placas de mi exoesqueleto se movían con la agitación. Eso es una completa invención, y todo el mundo lo sabe. El saludo Korak implica entrelazar las garras, no dar golpes con el revés. No obstante, está invocando el derecho a la solución mediante combate singular para resolver el asunto. Mis sensores ópticos se ensancharon. El derecho de resolución era una ley antigua, raramente invocada, que permitía resolver las disputas entre especies mediante combates ritualizados entre representantes elegidos. La especie ganadora obtuvo importantes concesiones de la perdedora, que a menudo incluían derechos territoriales o privilegios comerciales. Canciller, seguramente los humanos no lo aceptarán. Deben saber que es una trampa. Taxion elegirá a su guerrero más poderoso, alguien que duplique el tamaño de cualquier humano. En realidad, dijo el canciller con un tono que sonaba sospechosamente a diversión. Ya lo han aceptado y han elegido a su campeón. ¿OMS? La propia embajadora Vázquez. Me quedé mirando el holograma en un silencio atónito. O los humanos eran increíblemente estúpidos o sabían algo que el resto de nosotros desconocíamos. Dado lo que había presenciado anteriormente, comencé a sospechar de lo segundo. El campo de batalla a bordo del Nexus Prime había sido acondicionado apresuradamente a partir de una bahía de carga.
Espectadores de docenas de especies abarrotaban las galerías de observación, mientras que las apuestas ya habían alcanzado niveles astronómicos. Las apuestas estaban a favor del campeón de Taxión, Gortak, el destructor. Un guerrero Korak que medía 4 metros de altura y nunca había perdido un combate en más de 200 batallas. Mientras me acomodaba en mi posición de observación, noté que la delegación humana parecía notablemente tranquila para ser gente a punto de presenciar cómo su líder se enfrentaba a una muerte casi segura. El doctor Webb revisaba su equipo médico mientras la capitana Torres permanecía de pie con los brazos cruzados, con una expresión más de fastidio que de preocupación. Comienzan los preparativos finales, anunció el supervisor de la arena, un ser etéreo neutral cuya especie había supervisado tales contiendas durante milenios. El campeón Gortak representará al Imperio Korak. El embajador Vázquez representará a la humanidad. Gortak entró en la arena entre los atronadores aplausos de la delegación de Korak. Su enorme figura estaba cubierta de pintura de guerra ceremonial, y cada uno de sus 6 brazos terminaba en garras afiladas como navajas, afiladas hasta alcanzar una precisión quirúrgica. Sus mandíbulas chasquearon agresivamente mientras levantaba sus 6 brazos para saludar a la multitud. Entonces entró Vázquez y la arena quedó en silencio. Vestía un sencillo equipo de combate humano, una armadura flexible, botas resistentes y lo que parecía ser un acolchado protector básico. Comparada con la intimidante presencia de Gortak, parecía un pequeño animal que se hubiera adentrado por error en la guarida de un depredador. Damas y caballeros, anunció el supervisor, las reglas son simples. El combate continúa hasta que un participante se rinde o queda incapacitado. Se permite el uso de fuerza letal. Se prohíben las armas de energía. Que el honor guíe sus acciones. Gortak adoptó inmediatamente una postura de combate. Extendió sus 6 brazos para maximizar su alcance. Comenzó a rodear a Vázquez, poniendo a prueba sus reacciones, buscando fisuras en su defensa. Vázquez, mientras tanto, permanecía inmóvil en el centro de la arena. No se giró para seguir los movimientos de Gortak. No levantó las manos en posición defensiva. Ni siquiera parecía prestar atención a su oponente. ¿Qué está haciendo?, murmuró la consejera Zafara desde su posición de observación. Esto parece un suicidio. Pero estuve estudiando su lenguaje corporal con más detenimiento. Su aparente relajación no era resignación ni miedo. Era la misma calma controlada que vi durante su enfrentamiento con Taxión. Estaba esperando algo. Gortak completó su círculo y lanzó un rugido desafiante que resonó por toda la arena. Cuando Vázquez seguía sin reaccionar, se abalanzó hacia adelante con una velocidad cegadora. Extendió sus 6 brazos para agarrar, atacar y aplastar a su oponente, aparentemente congelado. Fue entonces cuando Vázquez se movió. Dio un paso adelante y hacia la izquierda, con una velocidad imposible, deslizándose dentro del alcance de Gortak. Su mano derecha golpeó hacia arriba con un golpe seco que impactó en la garganta del guerrero, mientras que su mano izquierda agarró uno de sus antebrazos y usó su propio impulso para hacerlo perder el equilibrio. Gortak se desplomó sobre el suelo de la arena con un sonido como el de un edificio derrumbándose. La multitud jadeó con incredulidad colectiva, pero el humano no había terminado. Mientras Gortak intentaba recuperar el equilibrio, Vázquez agarró su brazo izquierdo y lo retorció hacia atrás con un movimiento tan rápido y preciso que incluso yo tuve problemas para seguirlo. El enorme guerrero se encontró boca abajo en el suelo de la arena con un humano de menos de la mitad de su tamaño controlando sus movimientos. Sí, dijo Vázquez en voz baja, su voz resonando claramente a través del sistema de amplificación de la arena. Gortak rugió de furia e intentó levantarse usando los brazos que le quedaban. Vázquez respondió, aplicó más presión al brazo que controlaba. El sonido que siguió fue el crujido inconfundible de Chitin al fracturarse bajo presión. Dije, ríndete. La arena quedó en completo silencio. Nadie podía asimilar lo que presenciaban. Gortak el destructor, campeón invicto del Imperio Korak, estaba indefenso ante una diplomática humana que apenas le llegaba al hombro. Jamás, siseó Gortak entre dientes apretados. Vázquez suspiró audiblemente. Muy bien, capitán Torres. Sí, embajador. Por favor, explique a nuestra audiencia lo que están a punto de ver, dijo la capitana Torres, activando su comunicador externo para que sus palabras se oyeran en toda la arena. Damas y caballeros, están presenciando una demostración de artes marciales humanas, específicamente de lo que llamamos sistemas de combate basados en la palanca.
La embajadora Vázquez posee títulos avanzados en diplomacia y combate táctico. Además, es una exoperadora de las Fuerzas Especiales, especializada en combate cuerpo a cuerpo contra oponentes de mayor tamaño. Como para enfatizar la explicación de Torres, Vázquez modificó ligeramente su agarre, y la resistencia de Gorak disminuyó notablemente. El principio es simple, continuó con calma. El tamaño y la fuerza importan, pero la técnica y el posicionamiento importan aún más. En este momento, estoy usando el propio peso y la tensión muscular de Gortak en su contra. Cuanto más lucha, más daño se hace a sí mismo. Ella alzó la vista hacia las galerías de observación, estableciendo contacto visual con varios miembros del Consejo. Esto es lo que los humanos aportan a la comunidad galáctica. Hemos aprendido a ganar batallas, no mediante una fuerza superior, sino mediante un pensamiento superior. Gortak intentó liberarse una vez más, y esta vez el crujido de Kitan al romperse fue acompañado por su aullido de dolor. Su brazo quedó inerte y cesó su lucha. «Me rindo», jadeó. Vázquez lo soltó inmediatamente y dio un paso atrás, ofreciéndole la mano para ayudarle a levantarse. Gorak contempló la ayuda ofrecida durante un largo rato antes de aceptarla, permitiendo que el humano le ayudara a ponerse de pie. «Honora tu habilidad, humano», dijo a regañadientes, acunando su brazo herido. «Honora tu valentía, guerrero», respondió Vázquez con una leve reverencia. La arena estalló en un estruendo cuando seres de todas las especies comenzaron a hablar a la vez. Pero yo observaba las reacciones de los diversos miembros del Consejo, y lo que vi allí me indicó que las implicaciones de este combate irían mucho más allá de la resolución de una disputa diplomática. El canciller supremo Corbin se materializó como un holograma en el centro de la arena. El derecho de acuerdo se ha satisfecho. La humanidad ha demostrado su valía en combate. Embajadora Vázquez, como vencedora, puede ahora exponer sus condiciones. Esperaba exigencias de territorio, concesiones comerciales o acuerdos militares. En cambio, me encontré con la imprevisibilidad humana de siempre. «Tengo 3 condiciones», anunció Vázquez, con la voz resonando en cada rincón de la arena. Primero, la flota Corfac, que actualmente se concentra cerca del espacio humano, se retirará a su propio territorio en un plazo de 72 horas. Facción, que había permanecido en un silencio notorio desde que comenzó el combate, intentó objetar, pero Vázquez continuó. En segundo lugar, el Consejo Galáctico reconocerá formalmente a la humanidad como una especie soberana con plenos derechos de voto e integridad territorial. Esto era habitual para cualquier especie que aspirara a ser miembro del Consejo, pero declararlo públicamente significaba que no podía ignorarse ni retrasarse discretamente. Y en tercer lugar, Vázquez hizo una pausa, mirando fijamente a Taxián. El soberano Taxión ofrecerá una disculpa pública a la delegación humana por su ataque injustificado contra un representante diplomático. El silencio que siguió fue profundo. Exigir una disculpa a alguien como Taxión era, en esencia, pedirle que admitiera debilidad ante toda la galaxia. Para una especie que valoraba la fuerza por encima de todo, era potencialmente más devastador que cualquier derrota militar. «Estos términos son aceptables», anunció el canciller Corin tras un instante. «Soberano Taxión, ¿acepta estas condiciones?» Los ojos compuestos de Taxián se clavaron en Vázquez con odio evidente, pero estaba atrapado por sus propios actos y las antiguas leyes que había invocado. «El Imperio Corak acepta estos términos». «Excelente», dijo Vázquez con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Creo que con esto concluyen nuestros asuntos diplomáticos. Por hoy». Mientras las distintas delegaciones comenzaban a abandonar la arena, me encontré reevaluando no solo a la humanidad, sino todo el equilibrio del poder galáctico. En el lapso de un solo día, estos recién llegados habían expuesto una operación militar secreta, derrotado al mayor campeón del Imperio Corak en combate singular, obligado a uno de los líderes más temidos de la galaxia a disculparse públicamente, asegurado la membresía plena en el Consejo con garantías territoriales. Y lo habían hecho todo porque su embajador se negó a ser humillado por un matón. 6 meses después, presenté mi informe final sobre la integración humana en la sociedad galáctica. Los Corfac habían retirado sus flotas y ahora concentraban su agresión en objetivos menos preparados. Otras 3 especies habían solicitado formalmente asesores militares humanos para ayudar a desarrollar sus propias estrategias de defensa.
El colectivo andromedano había firmado un acuerdo de intercambio tecnológico con la Tierra, mientras que los señores de la colmena negociaban derechos mineros en el sistema de almas. Lo más significativo era que las solicitudes para ser miembro del Consejo se habían triplicado, ya que las especies más pequeñas se dieron cuenta de que no era necesario ser el mayor depredador de la galaxia para ganarse el respeto. Bastaba con saber defenderse. Cuando alguien intentó intimidarte, los humanos, como había predicho, estaban demostrando ser unos vecinos de lo más interesantes. No solo habían cambiado el panorama político de 3 sectores, sino que habían transformado radicalmente la percepción de la fuerza y la diplomacia en toda la galaxia conocida. Todo porque Elena Vázquez se negó a dejar sin respuesta la bofetada de un matón. A veces, las acciones más insignificantes generan las mayores repercusiones. Y a veces, la forma más eficaz de establecer relaciones pacíficas es demostrar que no se puede jugar con uno. Los humanos lo entendieron mejor que ninguna otra especie que hubiera observado. Convirtieron un momento de humillación en una demostración de fuerza. Y al hacerlo, redibujaron el mapa político de la galaxia. Nada mal para una especie que llevaba apenas 2 siglos viajando entre las estrellas. Mientras preparaba mis últimas observaciones, un pensamiento me rondaba la cabeza. Si así era como los humanos habían gestionado su primera crisis diplomática, la galaxia debía prepararse para lo que vendría. Porque si algo había aprendido sobre los humanos en mis meses de observación, era esto. Esto era solo el principio.